casi no había información aquí de Hermila Galindo. Pues era antes de la Revolución, pero cierta gente sí tenía mucho acceso a bibliotecas, porque Ujú. Hermila Galindo fundó una revista que se llamaba La Mujer Moderna. La mujer ni siquiera tenía derecho al voto, ni Ujú. siquiera tenía derecho a publicar. Entonces me llegó eso y dije, hay que escribir algo. Me acuerdo que Paulina del Moral, que en ese tiempo tenía yo cierto contacto con ella, que es licenciada en comunicación y antropóloga, en ese tiempo vivía aquí. Ella se dedicaba mucho a escribir pues reportajes, investigaciones, tenía que ver con el periodismo, pero de investigación. Y una vez me dijo, mira, ella es de Lerdo, Hermila Galindo, Ujú. es de ahí, te podría interesar. Y entonces yo me puse a investigar, pero no había muchos datos. Me puse a investigar de aquella época, de aquí en ese tiempo, que fue hace, ¿qué te diré? Pues 20, que se publicó este libro, fue hace 26 años. Casi no había información aquí de Hermila Galindo. Yo tuve acceso a de que la historiadora Gabriela Cano de la Ciudad de México Ujú. había investigado mucho de ella y de platicar con la historiadora Gabriela Cano, pero yo dije, quiero escribir una novela sobre esa época en Lerdo, no tanto una novela biográfica de Hermila Galindo, porque a mí me falta, yo no soy historiadora ni tampoco tenía muchos datos de la vida de ella, que necesitaría hacer una investigación muy acuciosa en archivos. Más bien quería escribir sobre la época y ella aparecía en esa novela ahí como un personaje Ujú. importante, también como un personaje más, no el protagónico, pero todo ese movimiento en Lerdo. Y entonces sí me puse a indagar lo que era más fácil para mí, lo que era la vida en la comarca lagunera en esa época, sobre todo en Lerdo, y la fundación de Torreón, y cómo era la vida que migraba gente de otros países por el tren. Claro, la llegada del tren, Sí, ahí mencionas, por ejemplo, cómo era esta parte comercial de aquí que se daba en Lerdo ajá, y que luego se fue yendo a hacia Torreón, Torreón, ¿verdad? sí. Sí, ahí todo fue hablar con el cronista de Lerdo, conseguir publicaciones de aquí de Lerdo y de Torreón, y luego con gente, la más anciana que quedaba de aquella época, que todavía vivían, mujeres que a lo mejor conocían cómo era la vida entonces aquí. Mi abuela misma, me tocó una abuela mía, murió de 93 años, ella pues había mucha cultura. Ella emigró de la Ciudad de México aquí porque el papá trabajaba en los ferrocarriles, le mandaron a administrar algo de los ferrocarriles, pero ellas leían mucho, ella y Ujú. sus hermanas y otras gentes con las que yo platiqué de Lerdo en aquel tiempo, pues era antes de la Revolución, pero cierta gente sí tenía mucho acceso a bibliotecas. Y de hecho aquí la formación de Hermila Galindo tan completa, pues ella la recibió aquí de las lecturas que hizo como autodidacta, porque había estudiado comercio y algo de para maestra. Ujú. Entonces sí fue muy interesante y esa novela es de aquella época. Ujú. Sí, algo que me llamó la atención en una parte de la novela cuando se están tomando las decisiones políticas, Ah, que decía que los maridos finalmente consultaban a sus esposas, mm, ¿no? Y bueno, esto me recuerda también a otras épocas de la historia donde generalmente las mujeres eran pues como que la pieza fundamental como estrategas de guerra, mm, como la parte logística también, ¿no? Y en ujú. este caso, bueno, la importancia de Hermila Galindo, conocerla, como dices ahora, sí es conocida porque también creo que viene en un billete, pero pocos la conocen aquí en La Laguna, pocos saben de Sí, ella. pocos. Y luego una historiadora que es amiga mía, Laura Orellana, también yo le dije de este personaje, y ella sí, como historiadora, que ella tiene maestría y doctorado en historia, se puso a investigar para publicar un libro sobre Elmira Galindo, una investigación muy completa, viajó a archivos de la Ciudad de México y pues tiene toda la preparación para la investigación de historia, y escribió un libro que se llama, ese sí es pues un documento histórico, Hermila Galindo, una mujer moderna, porque Ujú. Hermila Galindo fundó una revista que se llamaba La Mujer Moderna,
pues que hablaba de la mujer, entrevistas a la primera mujer que se recibió de médica o de abogada, o la vida de las mujeres, o les publicaba poesía, cuento. Y ella escribe ese libro y lo manda a un concurso a Bellas Artes, el concurso nacional Susana San Juan, que habla de mujeres subversivas del siglo XX, y ganó el premio. Entonces considero yo que la persona que más ha investigado de aquí sobre eso es Laura Orellana, y pues la han invitado a dar pláticas en diferentes lugares. Ujú. Claro, y es importante. Yo creo que es importante que la gente eh, investigue sobre Hermila Galindo, ¿no? Porque luego decimos Hermila Galindo, su participación también con Carranza, ¿no? Sí. Que fue como que la secretaria personal de Carranza, y bueno, a través de eso también las reuniones que convocaba, ¿no? O aprovechó eso para convocar reuniones con otras mujeres, ¿no? Ujú. Y bueno, pues el pensamiento que tenía en esa época, solicitando Sí, también el voto a las mujeres y luego sí. pues le rechazan. Ella fue embajadora, también le envió un tiempo Carranza a Cuba como de embajadora. Y hay que pensar que en aquella época la mujer ni siquiera tenía derecho al voto, ni Ujú, siquiera tenía derecho a publicar. Entonces ella abre esta revista que se llama La Mujer Moderna, de difusión nacional, ujú, para publicar todos esos temas que podían interesar en general sobre, pues, lo escrito por mujeres, o sobre la vida de las mujeres, que en otros lugares no se publicaba. claro. Pero sí, es muy interesante. Esa novela es sobre la vida en aquella región, que yo me metí a hacer ficción, pero informándome de cómo era. Aquí llegaba mucho emigrado de otros países, con diferentes filosofías, con diferentes estilos de vida. Entonces todo eso hacía que la sociedad lagunera fuera, pues, cosmopolita, y con un nivel pues de gente activa, emprendedora y también culta o inquieta, Ujú. que llegaban de muchas partes del mundo. El libro, El otro amanecer, se publicó en el 98. Ujú. Ya no ha habido reediciones, ya no hay forma de conseguirlo. Pues, ay, Amazon. mira, yo llevé algunos ejemplares, bueno, a diferentes lugares, pero a bibliotecas, no sé, en el astillero a lo mejor hay. La publicó el patronato del Teatro Isauro Martínez, que en ese tiempo trabajaban con Conaculta, con el INBA, y publicaron varios libros. Eh, Amazon, pues mira, yo sí subí mi última novela, después de la segunda novela, Más allá del desierto. También la publicaron en El Saltillo, en la Secretaría de Cultura de Coahuila, en Saltillo. Y como se agotan, como son ediciones limitadas, yo nunca he sido meterme a reeditar, y todos los libros que he publicado, pues me los han publicado ciertas Ujú, instituciones. Entonces, pues ya se acaba la edición y no me he metido a mover eso. No me ha interesado mucho meterme a mover eso. Pero sí, Más allá del desierto, sí la subimos a Amazon. ujú. Esa está en venta en Amazon, esa novela, con mi nombre y el título Más allá del desierto, que esa, pues Ruth Castro, que tiene la librería Astillero, ella sabe de eso, y ella se encargó de hacer ese trabajo. Ujú. Pues esperemos que los otros libros tuyos también puedan estar en Amazon, ¿no? Porque creo que es importante que la gente conozca tu obra. Gracias. Em, ¿Cómo ha sido tu desarrollo profesional dentro de la literatura? Escribiendo. Pues, como te digo, tuve la fortuna de poder acudir a esos talleres que considero que me enseñaron, pero yo ya llevaba cuentos, yo ya había, como dicen, soltado la mano. Yo sobre ese material lo revisé, lo corregí, recibí enseñanzas que me daban estas personas que te dije en los talleres. Y luego, pues mira, tuve la fortuna también de que a nosotros nos decía Sabina Berman, manden, y éramos como 6 alumnos ahí, menos de 10, manden a concursos sus trabajos. Pues mandé a concursos y tuve premios, ¿verdad? Por eso Ujú, me han publicado.
premios aquí del ICOCUL, de aquí de la UAC o de también uno nacional de Chapingo. Entonces, en ese sentido, pues sí me siento afortunada porque yo no he tenido que pagar ninguna de mis ediciones Ujú. y me han publicado instituciones. Claro. Digo, lo infortunado tal vez es lo limitado, ¿verdad? Sí, Porque, de bueno, las ediciones, claro, sí. de lo limitado de Ahora, las ediciones. sí, pues ya no, a mí me interesa más bien darme tiempo para escribir, entonces mira, realmente me promuevo muy poco, ando viendo de ediciones muy poco, esto pues me ha llegado, Ujú. este, por fortuna. Mm, ¿Estás trabajando en en algún otro libro, otra novela? sí, sí, ahorita en una novela. ¿Cuándo veremos? Pues, ay, no sé cuánto me tarde, pero sí, sí estoy sobre eso. Si no te hubieras dedicado a escribir, ¿qué otra cosa hubieras hecho? Digo, aparte de tu carrera que tienes. Pues mira, siempre me ha traído mucho lo artístico, pero en ese tiempo en Durango, pues ahí iba a estudiar lo que había ahí, no era la idea de irme fuera en esa época, y una de las carreras era medicina, que pues Ujú. tiene su lado humanista, y la homeopatía más, pero pues sí me habría gustado dedicarme más a cuestiones artísticas, a lo mejor estudiar letras y dedicarme a escribir ensayo o más de lleno a la narrativa o sí, ensayo sobre todo. Ujú. Eh, en una época me gusta mucho la pintura y sí me metí por ahí a alguna clase de pintura hace años en mi búsqueda de algo, de una forma de expresión, de algo creativo, que luego más bien fue la narrativa. Ujú. Pero vi que como que lo de pintar en esa época sentí que no se me daba muy bien. Ujú. O sea, el camino de las letras se te abrió más que los otros. Pues sí, siento que se me dio más lo de escribir, lo de plasmar historias o ideas en papel. Ujú. ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? Pues mira, crear algo, siempre los que escribimos, se habla mucho de esa frase que es ir contra dejar ahí por escrito algo que se nos ha hecho conmovedor, que nos ha impactado, que va contra lo que es el olvido. Entonces me motiva eso, que la vida siempre es muy interesante y creo que hay tanto que escribir. La cosa es uno hacerlo de la mejor forma, pulir el trabajo y tener el tiempo. Ujú. Yolanda, pues hemos llegado ya a la parte final. Quiero agradecerte por haber permitido esta plática, pero me gustaría que te dirigieras a la audiencia de Un Venido Con y le dejaras un mensaje, el que tú gustes, el que tú quieras. Pues como escritora, ¿qué les digo? Que lean, que ojalá y todos le encuentren siempre el placer de la lectura, porque siempre nos muestra mundos diferentes, formas de vida diferentes, personalidades, o sea, eso, simplemente es eso, que leer es como son todas las artes y es por ahí un lugar común, es un alimento para el espíritu. Muchas gracias, Gracias. Yolanda. Y bueno, pues nos despedimos nuevamente brindando, diciendo salud contigo nuevamente, Salud. salud con toda la audiencia y hasta la próxima.